católica, en algunas tendencias extracatólicas, se le califica como la gran ramera. Y entonces, como es la gran ramera, vendrá alguien que derrotará a esa gran ramera, y ese alguien debe ser un papa negro, un papa capaz de ponerle fin a la institucionalidad de la iglesia. Yo creo que el secreto es el secreto. La manera tan sigilosa como se desarrolla un cónclave es una atmósfera eh, muy curiosa, muy misteriosa. El Papa Francisco se salió digamos, del protocolo, como lo hizo desde que llegó al Vaticano. Cualquier bautizado puede ser nombrado papa, pero yo siempre he dicho, es un decir. Hola a todos y bienvenidos una vez más aquí a Ventana al Misterio, un espacio en el que abrimos la mente a múltiples posibilidades. Hoy con una noticia que acoge a todo el mundo, no solo a quienes son católicos, sino al mundo en general, porque sin lugar a dudas la imagen del Papa es un referente para todas las personas, no solamente creyentes, sino también no creyentes. Es un personaje que hace parte de la historia. Y sobre todo, pues para quienes son católicos, esto representa, sin lugar a dudas, también o no solamente un dolor, sino también la espera de quién será su próximo representante, quién será la persona que se va a sentar en ese mando, en ese sillón del que en algún momento ocupó Pedro, y quién va a representar a todos los católicos en el mundo. Hoy vamos a hablar un poco de quién fue el Papa Francisco, quien falleció a sus 88 años, según el Vaticano. Falleció por problemas cardíacos. Sabíamos desde hace varios meses que se había encontrado internado durante bastantes días, precisamente en la clínica, atendiendo estas dolencias que tenía el Papa Francisco, y hoy finalmente fallece justo allí en Roma, en el Vaticano, cumpliendo además con sus labores, porque el día domingo, el domingo de resurrección, estuvo en el balcón haciendo un saludo para los feligreses y católicos que se encontraban y se acoplaban allí en la sede del Vaticano. Así fue informado esta mañana el mundo a la madrugada de este lado de América, el fallecimiento del Papa Francisco, y después de esto ha procedido también todo lo que se viene en adelante frente a no solamente el funeral, sino lo que sería el cónclave, que sería además la elección de un nuevo papa, la elección de un nuevo líder. Pero para entender todo esto que está pasando tras el fallecimiento de Jorge Mario Bergoglio, pues traemos aquí a un experto, teólogo, comunicador, que además es la primera vez que está aquí en Ventana al Misterio, pero lo conozco hace mucho rato en otros espacios. Luis Daniel Londoño, bienvenido aquí a Ventana al Misterio. Hola, Joana, gracias por la invitación a tu programa Ventana al Misterio. Como te has dado cuenta, seguramente en algunas oportunidades he visto el programa, por ahí he dado un like, y muy interesante los temas que tú tratas. Y pues hoy, antes de los funerales y luego todo el proceso que viene, podríamos decir que abrimos una ventana al misterio. Sí, señor, abrimos una ventana al misterio precisamente para entender todos estos rituales, toda esta historia que parte precisamente después del fallecimiento del Papa Francisco. Pues según los expertos, el término en el cual están los católicos en este momento es en una sede vacante, ¿no, Daniel? Que ya tú nos vas a ir eso qué significa, cómo entendemos todo este proceso, pero quisiera antes que habláramos un poquito de Francisco, del Papa Francisco, quien fallece a sus 88 años.
¿Cuál es el legado que deja Francisco para la Iglesia Católica? Bueno, el Papa Francisco deja un legado inmenso y, como uno diría en el ámbito popular, con la vara muy en alto, ¿no? Sin duda alguna que ha sido un Papa extraordinario. Yo creo que uno de los legados es la parte humana del Papa y yo diría que es un legado de coherencia total. Es el mismo Francisco que salía a las calles allí en Argentina, en Buenos Aires, a comprar el periódico, el mismo Francisco que visitaba a los pobres y los enfermos, el mismo Francisco que tomaba transporte público, es ese mismo que nosotros vimos cuando asumió las riendas del Vaticano al ser elegido Papa en el 2013. Entonces tengamos en cuenta que el primer gran legado que yo quiero destacar, Joana, y a los que nos ven, es el legado de la coherencia. El Papa llegó al Vaticano y dijo, aquí no hay lujos, aquí las ceremonias serán sencillas. No aceptó, como tú te has dado cuenta, el carro papal oficial, que era un carro muy lujoso, aceptó un carro mucho más modesto. No vivió en el gran palacio destinado al Papa, donde han vivido los anteriores, sino que vivió en el Hotel Santa Marta, que está dentro del Vaticano, quizás con menos seguridad, algunos decían, pero al final de cuentas esa era su voluntad, la manera de vestir. Un anillo macizo de oro no lo usó, sino que utilizó un anillo mucho más sencillo, mucho más de pobre. Y además, aparte de este legado de coherencia, yo creo, Joana, que hay otro elemento muy importante y es el profundo amor a los pobres, a los relegados de este mundo. Por eso, y con eso termino esta primera parte, por eso cuando él fue elegido papa, no dudó en escoger el nombre de Francesco o el nombre de Francisco. Un cardenal, creo que Humes, le dijo al elegido papa, Mario, no te vayas a olvidar de los pobres. Y él pensó en eso que le dijo aquel cardenal y dijo, ya tengo el nombre. No va a ser Ignacio de Loyola como fue el fundador de mi fundación, de mi congregación, de los jesuitas, sino que va a ser Francesco, el amigo de los pobres. Y ese es como ese título también que se lleva este papa, ¿no? Todos los papas tienen como un lema o algo con lo cual se les identifica, ¿no? El papa de la juventud, el papa, bueno, varios tienen ahí como su identificación. En el caso de Francisco sería este. Sí, yo diría que uno es el papa de los pobres, el papa de los marginados, el papa de los sin voz, el papa que mandó a la iglesia a trabajar desde las periferias, el papa que le dijo a los pastores, ustedes tienen que llevar olor a oveja, el papa que es capaz de ir a una cárcel y hacer el lavatorio de los pies y besar los pies a los presos, el papa que es capaz de salir a la calle y brindar un pan a una persona necesitada. Pero junto a esto, Joana, yo quiero hacer referencia a otro legado, sin duda alguna, que es la revolución de la misericordia. El Papa, de hecho, declaró un año santo, año de la misericordia, y en su documento Misericordia Vultus habla de cómo hay que volver a la misericordia, hay que redescubrir el amor de Dios que nos perdona muy a pesar de las limitaciones nuestras, muy a pesar del pecado, muy a pesar de las circunstancias. Él está, decía el Papa, como un padre con los brazos abiertos para acogernos las veces que sea, pero Él está ahí siempre disponible. Es otro legado que es muy importante en el Papa Francisco. Daniel, así como digamos, de esas virtudes del Papa Francisco, también recuerdo muchísimo que cuando fue elegido, lo criticaron de alguna manera, tuvo también a quienes estaban en su contra, sobre todo cuando él estuvo en Argentina.
muchos quienes estaban en contra del Papa Francisco dijeron incluso que había hecho parte de ocultar la información de la dictadura de su país natal. ¿Cuáles fueron de pronto esas críticas y esos adversarios con los cuales se encontró el Papa Francisco cuando asumió el papado? Yo creo que todo personaje público tiene sin duda alguna enemigos y detractores. El Papa vivió en una agitada sociedad argentina y él, si bien es cierto, él de alguna manera se juntaba con personas que ostentaban el poder por su condición de pastor. Eh, Él mismo habla de eso, que los visitaba, que a él no le interesaba que fueran de derecha o de izquierda, sino le interesaba era la persona. Y quizás por la amabilidad misma del Papa, empezaron al comienzo a hablar de eso, pero fíjate, Joana, que ese fue un tema que se superó como a los 6 años, perdón, como a los 6 meses, porque no se volvió a hablar más del tema, cuando el Papa empezó a demostrar que ese Papa, como ya lo manifesté, que estaba allá en Argentina, que fue ese obispo que estaba allá en Argentina y que ahora fue elegido Papa, es el mismo y que se dedicó sin duda alguna a combatir todo lo que fuera una injuria contra la verdad y una injuria contra el mismo ser humano. Entonces, esos años agitados de la sociedad argentina, pues realmente tuvo una mala intención. De hecho, date cuenta, Joana, que el mismo presidente actual en algún momento confrontó al Papa y habló mal de él, y después fue y dijo excusas, le ofreció excusas e hicieron las paces. Entonces, tengamos en cuenta que eso siempre se da con los personajes. Empecemos, Daniel, a hablar un poco de lo que se viene referente a todo el tema de los rituales, porque sin lugar a dudas esto para mí es realmente mágico, o sea, todo el proceso que sigue después de que un papa fallece. Ellos tienen todo exactamente claro, cuál va a ser el paso a paso, cuántos van a ser los días, cuáles son los procesos, pero hay muchas personas que de pronto quizás no saben o no tienen tan claro este proceso que lleva a cabo la Iglesia Católica cuando fallece el Papa. Entonces, quisiera que empezáramos a hablar un poco de eso, porque ya al día de hoy, a esta hora, mejor dicho, ya sabemos, uno, el testamento del Papa y digamos que las reglas que dejó establecidas o los datos que dejó establecidos para su funeral, eso es muy importante. Pero recordémosle a las personas qué pasa cuando el Papa fallece, cuando sale la persona encargada y dice ha fallecido el Papa, como ya no lo anunciaron. ¿Qué procede después de esto? Sin duda alguna, y es declarar sede vacante. Se dan como 3 golpecitos con un martillo, es una ceremonia muy, muy interesante, y luego se dice, ha muerto, ha fallecido el Papa, declaramos la sede vacante. Después de la sede vacante, o mejor, en la sede vacante, asumen las riendas de la iglesia el camarlengo, que si bien es cierto, está haciendo las veces entre comillas de papa, no tiene poderes papales, solamente tiene el poder de administrar y la parte toda, diríamos, económica también de la iglesia, pero no decide nada. Después vienen unos días preparatorios que pueden ser 15 días. En esos 15 días, ¿qué pasa? Pues hay unas eucaristías especiales por el eterno descanso del Santo Padre, una preparación para el otro paso que se va a dar, que es el paso del cónclave. El cónclave, como muy bien sabemos, es en secreto, se reúnen en secreto, pero cuando está empezando el cónclave hay unos días de preparación, unos días previos de preparación que no es solamente de oración o de retiro espiritual como suelen hacer, sino que es un estudio de preparación sobre cómo está la iglesia, cuáles son las condiciones actuales de la iglesia, qué perfil de papa necesitaría hoy la iglesia, y empiezan a moverse ya todas las cartas con las diferentes tendencias. Alguien me decía, no, es que Conclave es una obra del Espíritu Santo,
y es una ventana al misterio, en fin, pero no. Bueno, sí, no. La ventana al misterio es cuando decimos que para las personas es un poco extraño esto, ¿no? El secreto del cónclave, lógicamente. Entonces viene una preparación, como ya dije, ya casi que inmediato viene luego una preparación espiritual, generalmente un cardenal da los retiros espirituales, o a veces suelen invitar a alguien que no necesariamente es cardenal para que guíe unos días de preparación espiritual, que en este caso son 139, 138 cardenales los que eligen. Tengamos en cuenta que son 256 en total el colegio cardenalicio, Ujú. pero sabemos que después de los 80 años ya no tienen, diríamos, la facultad de participar directamente en el colegio cardenalicio, sí 138. Pero además, tengamos en cuenta otra cosa, Joana, y en esos 138, algunos dicen 139, pero es que creo que en estos días alguno va a cumplir 80 años, no me acuerdo bien cuál es, y quedaría 138, pero bueno, la cifra lo de menos, digamos que vamos por ahí. Resulta que entre esos 138, gracias al Papa Francisco, gracias a los cardenales que nombró durante su pontificado, están representadas prácticamente todas las periferias de la iglesia. El Papa nombró hasta los cardenales más lejanos del mundo, más escondidos, y eso hace que en la iglesia para este concilio exista, se dice que por primera vez, una gran pluralidad para elegir un papa. Por eso se dice que es posible que en este cónclave, aunque eso creo que lo hablamos más adelante, es posible que en este cónclave haya una continuidad con el pontificado del Papa. Entonces, ellos se preparan después de la preparación, cuando ya oficialmente se abre el cónclave, recordemos que ellos tienen que hacer ese voto o ese juramento, mejor, de secreto. Ninguno puede comunicarse con nadie externamente, están completamente encerrados en la capilla Sixtina y están asistidos. O sea, quien allá duermen, allá tienen sus alimentos, es decir, toda la infraestructura para que tengan todas las garantías de poder desarrollar el cónclave, que podría durar, dicen, que entre 4 y 5 días. Hay conclaves que han sido más largos. De hecho, hay conclaves que sale el humo blanco después de 2 fumarolas negras o hasta 3, ¿no? Pero dicen que podría ser un cónclave corto, de 3, 4 o máximo 5 días, pues de todas maneras es un misterio también lo de la duración del cónclave. Después vienen las votaciones y tienen que tener la mayoría, sabemos, ¿no es cierto? La mayoría para poder, digamos, ser elegido el Papa. Después de que es elegido, después de que hay esa elección del Papa y que el Papa dice sí, acepto, es decir, al Papa se le pide públicamente el consentimiento. Es lo primero que se hace. Usted acepta ser elegido sumo pontífice o elegido Papa. Él dice, sí, acepto. E inmediatamente le preguntan, ¿y cuál es el nombre que usted va a llevar en su pontificado? Y es cuando él revela cuál va a ser el nombre. Y luego sí viene toda la fiesta, entre comillas, y viene la fumarola blanca, y ya después el camarlengo, el que preside el colegio cardenalicio, que en este caso no es el que administra, sino que preside el colegio, que es otro, que el Papa inclusive, muy a pesar de su edad, quiso reelegirlo para que él continuara, y él hace el anuncio al mundo con la famosa frase de Habemus Papam. Daniel, precisamente iba a preguntarte eso, el tema del camarlengo. ¿Quién lo elige? ¿Es el Papa entonces el que deja nombrado desde antes quién va a ser la persona que se encargue del tema del cónclave? O En este sea, caso, ¿quién es? sí, hay dos. Ojo que hay dos tipos de camarlengos. El camarlengo administrador, que también se eligió por el Papa, y el camarlengo que se encarga de presidir el conclave y que, digamos, preside, pero no es más que los cardenales. O sea, es igual a ellos, pero tiene esa facultad de poder convocar y de poder decir, damos inicio al conclave, y luego el que anuncia
ante el mundo la elección del Papa. Entonces son dos tipos digamos, de administradores de la iglesia. El uno en relación con el colegio cardenalicio directamente, el otro también colegio cardenalicio, pero en general con toda la iglesia y con todos los preparativos del conclave. Ah, perfecto. En un caso es el cardenal Kevin Joseph Farrell, que es el que ha salido, que tú has visto que ha salido estos días a hacer los respectivos anuncios, que son diferentes a los anuncios del inicio del conclave. Ah, entendido. Bueno, por ejemplo, ahí vamos despejando dudas, pues por lo menos las que yo tenía, creí que era el mismo Marlengo el que se encargaba de todo. Daniel, hablemos, vamos a pasar un poquito, digamos que los rituales funerarios. Hablemos un poquito de ellos. Cuando ya hacen el anuncio, proceden a sellar la habitación del Papa. En este caso no fue la habitación, sino la capilla por petición de Francisco, que pidió que lo llevaran a la capilla donde él siempre oraba para allí pues, hacer todo el proceso. Además de esto, también se habla del tema del anillo y el sello papal, que son destruidos para evitar falsificaciones, para evitar que de pronto se hagan anuncios con el sello del Papa, sabiendo pues que ya falleció. ¿Cómo se da todo ese proceso funerario? Y además hablemos un poquito de las peticiones que hizo el Papa Francisco para cuando falleciera. El Papa Francisco se salió digamos, del protocolo, como lo hizo desde que llegó al Vaticano, como lo hizo desde que llegó al pontificado, mejor. Él pidió que su ceremonia fuera lo más sencilla posible. Tú te vas a dar cuenta, y todos vamos a descubrir que el Papa va a ser colocado en un ataúd normal, no en una urna sellada con plomo y con otros materiales, donde generalmente digamos, enterraba el Papa o se llevaba el Papa. Ahí me correspondió, por ejemplo, muy de cerca las exequias y el cónclave cuando murió el Papa San Juan Pablo II. Recuerdo que entré a una sala, yo tenía acceso porque la comunidad trabaja con la sacristía del Papa y de alguna manera tuve acceso. Primero fue velado en la parte interna, donde pues los que quisieran ir podían ir, por allá pasaron muchos personajes, pero sobre todo personajes de iglesia. Luego sí el traslado solemne que se hace a la luz pública en la capilla de San Pedro, donde se hace la otra parte de la ceremonia, y luego sí viene el funeral. Son los pasos, fundamentalmente los pasos que se dan. Por supuesto, ya tú lo mencionaste, paralelamente se da la destrucción del anillo, que se pulveriza, y para evitar pues que, digamos, que se use de una mala manera, y también es una tradición de la iglesia que se cumpla a pie de la letra, y frente al anillo el Papa pues realmente no se pronunció, sino que se siguieran los protocolos, pero sí lo que más insistió fue que las exequias fueran cortas, es decir, que no estuviera tanto tiempo exhibido ante los fieles, que fuera muy corto, que fueran muy sencillas, que evitaran todo tipo de protocolo, en fin, que a veces se sale de las manos por una cosa, Joana, y es que tú sabes que el Papa no es solamente Papa, el Papa es jefe de Estado del Claro. Vaticano. Entonces, ha muerto el jefe de Estado del Vaticano. Entonces, hay ceremonias que junto a lo que se le rinde como homenaje al Papa por haber sido Papa, y otras que se le rinden homenaje por ser pues el presidente, por ser la cabeza del Estado Vaticano. Claramente, Daniel. Hablemos un poquito también de el lugar que él solicitó donde reposarán sus restos, porque pidió que fuera en una capilla determinada, que además es la capilla encomendada a la Virgen María, porque lo solicitó ahí, es habitual que ellos pidan esto, que otros papas están en esa capilla. No, realmente no es habitual, porque recordemos que generalmente los papas, y cuando uno va a visitar la Basílica de San Pedro, se da cuenta dónde están los diferentes papas, empezando por San Pedro, que está en una
de las criptas subterráneas de la Basílica de San Pedro. No baja ya a la tumba, ya se celebra o se preside también la Eucaristía, como también, por supuesto, donde está el Papa San Juan Pablo II, donde está Benedicto XVI, pero este Papa quiso aquello por ese amor extraordinario, inmenso, y su devoción, sin duda alguna, a la Virgen María. O sea, es algo muy personal del Papa y que rompe los protocolos y los esquemas que tradicionalmente y por tantos años se han venido ejecutando. Daniel, o sea que en esa capilla no hay otro papa, no existen otros restos de otro papa, ¿este va a ser el primero? Sí, tengo entendido que va a ser el primero por solicitud personal que tuviera ahí su lugar de reposo camposanto. Otra curiosidad que se me pasa aquí por la cabeza es a los católicos siempre le hacen su novenario después de que pues su cuerpo es dejado, sus restos es dejado pues en su última morada. En el caso del Papa, del jerarca de la Iglesia Católica, ¿también se le hace un novenario? Exactamente, muy buena pregunta, exactamente. Hay un novenario especial que se le hace al Papa fallecido, por supuesto, días después de sus exequias. Si bien como hacemos con los difuntos nuestros que pasan las exequias y luego sigue un tiempo de novenario que es muy especial, que es muy solemne, en donde se ora por el alma de Sumo Pontífice, por su eterno descanso. Sí, se hace y es muy solemne. Por eso date cuenta que de hecho el plazo, por ejemplo, para convocar al conclave, más o menos 10, 15 días, que no vaya a pisar con el novenario del Papa. Perfecto. Todos los rituales o las solicitudes que hizo mejor Francisco frente a su fallecimiento serían 9 días en los que se realiza este novenario y luego, digamos que ese tiempo es también para que todos los cardenales del mundo lleguen hasta Roma y inicie el cónclave. Inicia el cónclave, que además tiene varias particularidades, ya Daniel nos hablaba, van a estar resguardados de alguna manera, alejados de cualquier tipo de información del exterior. Este es un momento en el que ellos van a estar concentrados tratando de elegir la mejor opción para quien sea el próximo líder de la Iglesia Católica. No pueden dar información, es una de las reglas fundamentales, no están comunicados. De hecho, se habla del famoso aparato donde ellos pasan para que verifiquen que no tengan absolutamente ningún tipo de tecnología o aparato con el cual se puedan comunicar, y empieza todo el proceso del cónclave, estar ahí concentrados para elegir al Papa. ¿Cuál es el mayor secreto que hay alrededor de esto, según lo que usted ha podido estudiar, Daniel, frente a todo el tema de la elección y del cónclave? Yo creo que el secreto es el secreto. Sin duda alguna, el secreto es el secreto. O sea, la manera tan sigilosa como se desarrolla un cónclave es una atmósfera eh, muy curiosa, muy misteriosa. Recuerdo cuando falleció el Papa San Juan Pablo II, que durante esos días de cónclave la plaza de San Pedro pues era una plaza con un silencio total, no sonaban campanas, en fin, había un protocolo inmenso y también la cercanía, diríamos, a la Capilla Sixtina, que todo eso es vigilado para que no vaya a ocurrir nada extraordinario. Entonces, para mí el misterio es el mismo misterio que eso tiene, ¿no? Y me parece que es muy chévere, me parece que es muy bonito eh, que ellos guarden como ese sigilo y ese estar encerrados y ese pedir al Espíritu que los ilumine para luego sí salen porque uno está a la expectativa, o sea, salen con el anuncio de Habemos Papam y es un momento espectacular porque a pesar, y yo me acuerdo cuando nombraron a Benedicto XVI, muy a pesar de la plaza estar completamente llena, porque generalmente se espera, mucha gente espera el anuncio,
No obstante, el silencio es total. Algunos hacen oraciones, otros están sencillamente esperando, pero no hay casi ningún ruido y pues están a la espera de que abran esa ventana, que tú sabes cómo se ven los medios, la ventana la abran y ahí pues salga el camarlengo y haga el anuncio y sale el nuevo papa y vienen las primeras palabras y luego el camarlengo avisa que se eligió, yo recuerdo cuando Mario Bergoglio, ¿no? Ha sido elegido Mario Bergoglio, que llevara el nombre de Francesco y viene toda esa emoción en la plaza de San Pedro y luego las palabras del Papa, las primeras, Joana, yo creo que tú las recuerdas, oren por mí, oren por mí porque lo que se viene no es nada fácil. Claro, y porque además se habla muchísimo de que Francisco en la anterior elección había sido un candidato firme para ser papa, pero que él no quería mucho como ese puesto, pero finalmente termina siendo elegido después cuando Benedicto decide alejarse del cargo. Sí, fíjate que pesa mucho la votación. De hecho, fue el segundo en votación, Mario Bergoglio. Eso pesa mucho para la elección de un nuevo papa. La verdad, en este caso, por eso creo que se menciona tanto a alguno de los cardenales, no sé si de África o de Asia, que también estuvieron muy cerca de la votación al Papa Francisco, que podrían ser elegidos y continuar esta mirada global de iglesia. Por ejemplo, yo pensaba en el cardenal Sará, que es uno de los, tiene 79 años de hecho, la próxima a cumplir 80, que puede ser uno de los candidatos a continuar esa mirada global de iglesia de pasar de América Latina a otro continente. Pues podría ser, ¿no? Podría ser como uno de los pasos, de una de las tendencias con el fin de que se mantenga el legado y se continúe la tarea del Papa Francisco. Y ahí quisiera que nos metiéramos un poquito ahí como en temas más fuertecitos, Daniel, y es hablar de eso, de que la iglesia de alguna manera también tiene una postura por decirlo de alguna manera política en cuanto a los avances que ha tenido la iglesia con este Papa Francisco un poco abierto en algunas decisiones. ¿Es posible realmente que se siga por ese camino o quizás todo lo contrario, llegar de pronto a un papa un poco más tradicional en sus conceptos, un poco reacio con algunos temas como los homosexuales, las familias? ¿Qué visión tiene usted al respecto? Yo creo, por lo poco que he conocido, y creo que va a prevalecer también, es que van a existir varias tendencias. Y yo creo que dada la situación misma del pontificado del Papa Francisco, que generó tanta intriga hacia adentro en el sentido de tocar heridas, de pisar callos, de tomar decisiones muy fuertes, de haber involucrado a la mujer en cargos tan importantes en el Vaticano, de haber acabado con el famoso lobby gay y de haberse metido en tantos temas económicos, de investigar la corrupción del Vaticano, pues aparte de todo su trabajo pastoral que fue magnífico, pues esto no deja de generar muchas tendencias hacia adentro. Yo quiero quitar el término intrigas, pero sí prefiero usar el término tendencias, porque de hecho existe. Así como puede haber una tendencia radical, hay otra más progre. Y de hecho así yo creería que así se va a dar. Entonces hay unas tendencias. Una tendencia que algunos analizan es que de pronto se podría regresar a la tradición italiana. Recuerda, Joana, que el Papa que rompe por siglos la tradición italiana es el Papa San Juan Pablo II, un Papa polaco. Recordemos que los anteriores eran siempre papas italianos. Es posible y además porque hay un candidato que algunos dicen que es muy fuerte, dos mejor, dos que me acuerdo ahora. Uno muy fuerte es el secretario, Parolin. Ese es muy fuerte,
que podría suceder al Papa, podría, eventualmente. Pero también es el cardenal Zuppi, que es el presidente de la Conferencia Episcopal italiana. Podría encuadrar de nuevo esas tendencias de volver a lo tradicional italiano. La otra tendencia yo tenía por acá, como otra tendencia, es la de Estados Unidos, ¿no? Que también de alguna manera podría ser fuerte, dado que la mayoría de los cardenales de Estados Unidos guardan cierta ortodoxia, pero no una ortodoxia cerrada, sino con cierto equilibrio, diríamos. Y hay unos tres cardenales que son considerados también candidatos fuertes, no con la fuerza que pueda tener Parolin, no con la fuerza que pueda tener Zuppi, no con la fuerza que puede tener uno que yo he descrito que puede ser sorpresa, que es el cardenal Tagle de Filipinas, que podría ser la gran sorpresa y sería muy interesante que fuera nombrado, pero sí hay esa tendencia fuerte hacia Italia. Y la otra tendencia dura, cerrada, de los más críticos del Papa, que serían algunos de los cardenales candidatos que hay de Alemania. Recordemos que en Alemania casi que se produce un cisma en la iglesia, una división en la iglesia, dado que muchos cardenales de Alemania se opusieron al pontificado del Papa Francisco. Entonces así más o menos uno cuadra o ve uno que hay ciertas tendencias que podrían de alguna forma prevalecer dentro de este proceso de elección. Ojo, sin descartar, Joana, que hay de muchos lugares del mundo y tienen voto, tienen voz. Luego podrían influir para que el que suceda sea muy cercano a el pontificado de Papa Francisco. Claro, hay que estar muy pendiente sobre todo de estas tendencias, como nos explica Luis Daniel, esperar a ver primero cuando se inicie también. Todos los días se va dando una especie de reporte frente a este tema, aunque yo creo, Daniel, que son más especulaciones, sobre todo el tema de la prensa, ¿no? Que se va hablando todos los días dependiendo de si hay humo gris, generalmente el primer día es humo gris, pero se va hablando de esas tendencias, pero sobre todo por un análisis más general, más que por la información concreta que salga del mismo cónclave. Claro, teniendo en cuenta que el Vaticano tiene su jefe de prensa, que por cierto es muy, muy estricto en la información y sabemos que él es el encargado de llevar todo lo que pasa en el Vaticano a los diferentes medios de comunicación del mundo. Por eso las salas de prensa del Vaticano son grandísimas. Allá uno tiene acceso y cada uno tiene como una terminal de computador y ahí está todo el tiempo y le llega estrictamente lo que el jefe de prensa dice, esto pasa, esto no pasa, y información que como tú lo dices muy bien, no va a ser en detalle del conclave, sino, diríamos, en análisis más genéricos, más globales de lo que ahí está ocurriendo. Luis Daniel, hablábamos en otro video de todo este tema del misterio alrededor del cónclave y hubo una curiosidad que no conocía y como usted es experto, pues sí quisiera su opinión respecto a este tema y es que para ser elegido papa, digamos que el principal requisito es ser bautizado. Es decir, cualquier hombre bautizado podría ser papa, así no sea cardenal. ¿Eso es correcto o ahí hay de pronto una mala interpretación de esa información? Es correcto. Cualquier bautizado puede ser nombrado papa, pero yo siempre he dicho, es un decir. Es un decir porque al final de cuentas el poder se ejerce a través de jerarquías y pues es muy difícil que un colegio cardenalicio se fije en un laico, de pronto en una persona que ha llevado una vida santa, que se ha casado o que no se ha casado, en fin, pero que lleve una vida santa para elegirlo papa. No sé, para mí es un decir nada más que tú y yo, ¿tú eres católica? Sí, que tú y yo podemos ser elegidos papas.
Bueno, no Sí, sé las mujeres. no, Dice todo bautizado, ¿no? Dice claro, todo, claro. cualquier bautizado puede ser nombrado papa. Sí, es un tema que tiene un gran misterio, como tú lo dices, un gran misterio, porque uno se preguntaría, me lo he preguntado, hablando inclusive con compañeros teólogos, bueno, si esto existe, ¿cómo se daría? ¿Cuál sería la posibilidad? Si al final de cuentas los que entran allá son solamente cardenales, nada más, ¿cómo van a elegir, a no ser que ya llevaran un nombre allá de alguien que conocieran mucho y que lo eligieran, pero no creo que esto se vaya a dar en algún momento en la iglesia, pero es cierto. Sí, total. Es más un tema en el papel, ¿no? Creería yo que en la realidad, porque como muy bien lo dices, pues allá solo van quienes están calificados y pues es muy difícil que una persona del común de alguna manera pues acceda a ser parte del cónclave o de los elegibles, sería esa la palabra correcta. Daniel, cuando sale el tema del el famoso humo gris, el famoso humo blanco, que es el que nos da precisamente esa noticia al mundo, la noticia de que hay un nuevo papa. Hablemos de cómo se lleva a cabo ese tema de las papeletas, porque también es un proceso muy interesante, ¿no? Es un misterio bien interesante, o más que misterio, es un ritual mejor, muy interesante frente al tema de la votación. Esos papelitos que ellos tienen donde ponen su voto y además llegan como a la especie de altar donde está la urna y hacen un rezo. Precisamente de qué se trata eso. Expliquémosle un poquito a la gente porque creo que muchos de los que vieron hace poco la película Cónclave tenemos una idea de este proceso que me parece una película maravillosa, además inspirada en un libro del mismo nombre, pero creo que representa muy bien todo este ritual que se lleva a cabo dentro del Vaticano. Hablemos un poquito de cómo se hace el ritual de la votación. Sí, cuando yo llegué a Roma, que me correspondió estar ahí justo cuando muere el Papa San Juan Pablo II, yo le preguntaba a uno de los compañeros que podía, digamos, acceder a cierto punto, digamos, de donde se desarrolla el cónclave. Decía, bueno, ¿y eso del humo blanco qué es? Él decía, no, son las papeletas, pero no únicamente las papeletas, no únicamente la oración de invocación del Espíritu Santo, la oración que va precedida, diríamos, antes de la papeleta, y me mostró que hay dos tipos de químicos, porque hay veces que no pueden confiar solamente en la quema de las papeletas, porque se podría correr el riesgo de que saliera el humo negro, podría ser, si se necesitaba que fuera humo blanco. Entonces hay unos químicos que ellos le colocan a esos papelitos, porque como ya ha pasado una votación, luego viene la otra y luego la otra, si se dan 3 o 4, dependiendo de lo rápido que salga el Papa con el número de votos que se necesitan. Entonces van en esa que es una, al final de cuentas, es una chimenea donde creo que en la película que tú citas, tú te diste cuenta que eso sí, es una especie de chimenea donde se deposita y donde se le colocan unos químicos dependiendo de cómo vaya la votación, Joana. Sí, parece misterioso, pero realmente no tiene, digamos, no tiene como tanta cosa de explicación más que lo que acabo de decir. Ah, entendidísimo. Entonces, estos papelitos van con un químico y eso es lo que hace que de alguna manera se dé el color de la humarada, como muchos lo conocen. Miren, aquí hay algunos datos que quisiera compartir con ustedes. Pues la duración del cónclave es variable, como nos explicaba Luis Daniel. Hay unos que son más largos que otros. El cónclave más largo, imagínense, duró casi 3 años y esto fue en 1268, hace muchísimos años, para elegir al Papa.
Luego también dice que el Papa Juan Pablo XII fue el elegido a los 18 años, uno de los papas más jóvenes elegido en la historia del Vaticano. Todos los papas son cardenales. Mire este dato, Urbano VI fue el último papa elegido sin ser cardenal previamente. Ese dato está interesante por lo que hablábamos hace un ratico. Los cónclaves durante la guerra, el Papa Pío XII dejó instrucciones para un cónclave en caso de su captura durante la Segunda Guerra Mundial. No solamente han estado los italianos, sino que la mayoría de los papas han sido italianos, como nos dice aquí Daniel. Sin embargo, ha habido excepciones como Juan Pablo II y Benedicto XVI, y también en la lista pues cabe obviamente el Papa Francisco. Varios datos ahí curiosos que podemos hablar un poco rápidamente de estos cónclaves y esperar, Luis Daniel, a ver cuánto se va a tardar este cónclave. Sí, como te manifestaba en algún momento, algunos vaticinan que va a ser un conclave corto por las circunstancias, porque, eh, digamos, por la pluralidad que hay de opciones en el sentido de los que están ahí como elegibles para continuar la obra del Papa Francisco. Algunos conclaves optan por papas de transición, que yo creería que no es el caso del Papa Francisco, del Papa que viene, en relación con el papado del Papa Francisco. En fin, sí, la historia tiene muchos datos demasiado curiosos en relación con la elección de los papas, sin duda alguna, porque las circunstancias en la historia, tú sabes, han cambiado demasiado. Eh, Recordemos cuando hubo dos papas, uno en Aviñón, otro en Roma, cuando, como tú lo has bueno, aquel conclave que duró 3 años y que no fue como el conclave tradicional, sino que hubo otros medios para poder llegar a elegir a alguien. En fin, hay una cantidad de cosas y anécdotas que se guardan ahí como en la cajita misteriosa de los conclaves, sin duda alguna. A mí me llamó mucho la atención los papas de transición, ¿sabes, Joana? Porque, por ejemplo, el Papa Juan Pablo I, que fue también italiano, fue elegido un papa supuestamente de transición. Tú sabes que hubo mucho misterio en torno a este papa, que había muerto envenenado, en fin, todo lo que se escribió en literatura sobre el papa, pero yo creo particularmente en lo que conocí de su vida, que en efecto fue un papa de transición, porque nadie sabía, por ejemplo, que este papa ya había soportado como 3 o 4 operaciones de corazón, que era un papa que tenía una salud muy debilitada, pero sin embargo fue nombrado. Entonces, un caso de estos es un caso de transición, diríamos que la iglesia de alguna manera lo necesitaba y se dio en esas circunstancias, ¿no? De un papa que apenas duró 33 días, ¿no? De pontificado. Otra de las cosas anecdotarias. Sí, esa historia de este papa es bien particular porque hay mucho misterio alrededor, no solamente de su elección, sino de su fallecimiento y toda la literatura que ustedes quieran, además de teorías conspirativas alrededor de este papa. Y ahora que nos metemos a las teorías conspirativas, yo sí tengo que preguntarle esto a Luis Daniel, ¿cuál es su opinión frente a la famosa teoría del Papa Negro? Y esto se lo pregunto porque no solamente a quienes nos gusta el tema del misterio, sino que creo que a las personas en el mundo, no solo los católicos, sino a las personas en el mundo, cada que sucede la noticia de hoy, es decir, cada que fallece un papa, se habla de ese famoso Papa Negro. Algunas interpretaciones nos hablan de que es una persona que va a llegar y que allí es cuando se va a terminar la Iglesia Católica, que ese va a ser el fin de la Iglesia Católica. Otros muchos dicen que esto es una mala interpretación, que realmente se habla del Papa Negro porque va a ser una persona de raza negra. Otros incluso han hablado de la misma línea de creencia del que es elegido, que supuestamente es por la vestidura, dependiendo pues obviamente de esa
creencia que tenga, pues muchos dentro de su línea pues tienen ese vestido negro. ¿Qué opina Luis Daniel Londoño de esa teoría tan sonada y conspirativa sobre el Papa Negro? Sí, fíjate que la expresión Papa Negro no nace dentro de la Iglesia Católica, ni siquiera con las personas que han creado los cismas, las divisiones, y con los mayores críticos de la Iglesia Católica. Él ha venido casi siempre desde fuera, porque tú sabes muy bien que la Iglesia Católica, en algunas tendencias extracatólicas, se le califica como la gran ramera. Y entonces, como es la gran ramera, vendrá alguien que derrotará a esa gran ramera, y ese alguien debe ser un papa negro. Y el papa negro no es solamente, o no quiere decir mejor, un papa de raza negra, sino un papa capaz de ponerle fin a la institucionalidad de la iglesia. Diríamos, una de las teorías conspirativas más grandes que se han dado en lo que yo he podido leer sobre el Papa Negro, pero realmente se han superado en los últimos años. Se habla del Papa Negro, pero no con tanta insistencia como se hacía hacia, no sé, hacia los años 70, 80, 90, e inclusive cuando iba a empezar el nuevo milenio también, como que se refrescó esa teoría de un Papa Negro. Hoy por hoy, más que todo, se hace referencia al Papa Negro como el Papa que tiene la oportunidad de romper con la tradición de los papas que no han sido del continente africano, o no solamente del continente africano, puede ser de otro lugar, pero puede ser un papa negro. Entonces, yo reuniría esas dos cuestiones: una histórica, unas tendencias que nacen de fuera de la iglesia, dado que afirma que la iglesia es la gran remera y que se debe acabar, y que va a venir un papa negro para acabarla. Y la segunda es la oportunidad que podría tener un papa negro de gobernar la iglesia, y que en este caso, para este tiempo y en esos tiempos en que vamos a vivir un cónclave, pues sin duda alguna sería maravilloso un papa de este continente. Y no quiere decir esto que venga con intenciones oscuras. Sí, claro, exactamente, porque son muchas las interpretaciones, intenciones oscuras, cosas infernales, en fin, una cantidad de temas ahí relacionados con este tema del Papa Negro, que como les digo, son interpretaciones que se les da, que le da a la gente, como muy bien nos dice Luis Daniel, desde afuera de la iglesia, quienes no pertenecen a la iglesia le dan ciertas interpretaciones a este tema del famoso Papa Negro, pero bueno, esperaremos a ver quién va a ser el sucesor de Francisco, que será entonces el Papa número 267, si no estoy mal, Daniel. Exactamente, el Papa Francisco era el Papa número 266, y vamos en la continuidad por número de papas. Exactamente, así es. Pues esperaremos entonces a ver cómo se desarrolla este cónclave, qué tan rápido se va a desarrollar, qué anécdotas nos dejará, porque creo también que en cada cónclave hay una historia importante que contar, hay algunos hitos que representa sin lugar a dudas este hecho que es tan importante, tan relevante, no solamente, como lo dije al inicio, para la Iglesia Católica, para quienes somos católicos, sino que creo que para todo el mundo, porque el Papa sin duda es un referente, es un personaje. Como decía Luis Daniel, no solamente es el Papa, sino también que es el presidente del Vaticano. El presidente del Vaticano, que recuerden ustedes, es el país más pequeño del mundo, que tiene su representante, en este caso el Papa acaba de fallecer y estamos a la espera de que se lleve todo el protocolo y que se inicie el cónclave para saber quién va a ser el Papa número 267, que va a representar a Francisco, que además fue el primer Papa latinoamericano. Esto muy importante también para nosotros que somos de este lado del mundo. Muchas gracias, Daniel Londoño, por acompañarnos aquí. Para mí, de verdad, un placer volver a compartir contigo
estos espacios que nos llenan, por supuesto, de entendimiento y de cultura, porque este tema es bien interesante. No sé si quieras dar una conclusión final para cerrar ya. No, Joana, yo te agradezco por la invitación, me siento muy tranquilo, muy chévere en tu programa, Ventana al Misterio. Eh, yo no sé, pero siento mucha felicidad con este conclave, muy a pesar pues de la tristeza que a uno le embarga que se haya muerto el Papa Francisco, pero de igual manera su salud estaba demasiado deteriorada, o sea, ya no podíamos pedirle más al Papa. De hecho, yo había pensado eh, que el Papa después de Semana Santa presentaría su renuncia, dados los informes médicos que decían que el Papa prácticamente no podía vivir sin estar dependiendo del oxígeno, muy a pesar de que eh, lo exhibieron por la Plaza de San Pedro ayer, sí, en la Pascua, sin el oxígeno, y pues esto repercutía de manera negativa para él. Pero, lamentablemente pues falleció, pero pues realmente si estaba tan enfermo, ya Dios lo llamó a habitar en su gloria, ¿no es cierto? Y lo otro es que vivamos el conclave, o sea, no podemos saber nada extraordinario del conclave como conclave, pero sí podemos ir creando ahí como esas tendencias y mirando a ver si podemos de alguna manera, eh, ¿cómo se dice?, apostarle a qué papa sale, ¿no? Por ahí en algunos países ya hay un concurso, ¿no? Ya hay concurso de cuál va a ser el papa. No sé si escuchaste la noticia, creo que en el Reino Sí, Unido, me parece. pero siempre, eso es muy interesante porque siempre que sucede esto, hay como una especie de apuestas, ¿no? Y sacan los perfiles y este se mueve por esto y empieza, digamos que todo el tema de las apuestas, por decirlo así, frente a quién va a ser el sucesor del Papa. ¿Sí? Porque vamos a este evento como un evento de la Iglesia Católica, vamos a elegir a un nuevo vicario de Cristo en la tierra, el nuevo Papa que seguramente va a realizar también una obra inmensa como la que hizo el Papa Francisco, como la que hizo el Papa Benedicto XVI, como la que hizo el Papa San Juan Pablo II, enorme, ¿no es cierto? Y los anteriores papas, entre ellos Juan XXIII, que tú sabes que le dio un aire nuevo a la iglesia, ¿no? Abran las puertas y las ventanas de la iglesia para hacer una puesta al día, esa famosa expresión que creo que tú has escuchado, ayornamiento, ¿no? Vamos a hacer un ayornamiento, una puesta al día de nuestra iglesia católica, y a partir del Concilio Vaticano II hasta hoy, pues la iglesia ha cambiado muchísimo, absolutamente en muchas cosas, y son muy interesantes de que el Papa que asume continúe todo este proceso en el devenir de la historia. Así es, Daniel. Quisiera también que le dijeras a quienes están aquí conectados con Ventana al Misterio, en dónde te pueden buscar y también para que nos hables un poquito de tu blog en el que hablas y escribes mejor, en el que escribes acerca de varios temas relacionados precisamente con la iglesia, para quienes estén interesados en estos temas y quieran ir a seguirte y buscarte para obtener más información. Gracias, Joana, muy amable por esta oportunidad. Me pueden encontrar en redes sociales como @luis.daniellondon en las redes sociales. Y en el blog, que es Los Apuntes de Luis Daniel, Los Apuntes de Luis Daniel, eh, .blogspot.com. Blogspot es la página de Blogger, se escribe BLOGS, blogs, .com, y ahí van a encontrar también pues toda la información que me gusta compartir con ustedes. Me gusta hablar de temas curiosos, me gusta hablar de temas que casi no se tocan, y por eso acepté también la invitación de Joana, porque me parece muy chévere el programa, y estar en Ventana al Misterio con esos temas es también rendir un homenaje a este espacio que Joana dirige tan chévere, y que además está interesada por mirar estos temas que a veces superan lo estrictamente racional para entrar como en otros mundos, ¿no? Pues Daniel, en serio que para mí ha sido un placer volver a compartir contigo, con tus apuntes, con tus datos. Te agradezco muchísimo el tiempo y pues nada, nos estaremos hablando quizás para cuando ya tengamos papa, nos volvemos a sentar aquí a charlar sobre el perfil, ¿te parece? Y a ver si acertamos o no, ¿no? Sí, sí, vamos a ver. ¿Cuál sería tu candidato en No, mira, tendencias?
No, no me des nombres en tendencias. Yo creo que sí va a seguir, yo creo sí que sí va a seguir por la línea de Francisco, es mi impresión. Sí, yo también le estoy Mm. apostando a eso y creo que hay dos de confianza, tres de confianza muy grandes, que son el cardenal Sara de Congo, de África, creo. Luego el cardenal Parolín, que es el que ha estado de cerca junto al Papa y en las relaciones internacionales también. Y el cardenal Zuppi, que es el presidente de la conferencia episcopal italiana. Entonces, por ahí tengo esos nombrecitos, por decir algo, nada más. Ahí está la apuesta de Luis Daniel. Ustedes también recuerden que la cajita de comentarios es precisamente para leer sus opiniones respecto a este tema, nuestros invitados y este que es tan importante. ¿Cuál cree usted que va a ser quien suceda al Papa Francisco precisamente en el Vaticano? ¿Quién será el próximo Papa? Hagan sus apuestas ahí en la cajita de comentarios y cuando sea elegido, cuando salga ese famoso humo blanco y ese anuncio de Habemos Papa, pues nos volvemos a sentar con Luis Daniel a charlar un poco del tema. Un abrazo, Luis Daniel. Gracias por estar aquí en Ventana al Misterio. Vale, gracias a ti también y muchas bendiciones. A ustedes muchísimas gracias por estar aquí conectados. Recuerde darle dedito arriba a este video, dejar sus comentarios, ya saben cuál es la idea, es que opinen acerca de quién consideran ustedes que va a ser quien reemplace al Papa Francisco precisamente ahí en el Vaticano. Escriban ahí cuáles son sus opciones, a ver quién gana. Hagamos una apuesta a ver quién gana y recuerden también compartir este video con las personas que ustedes consideren le puede gustar este tipo de contenido o en sus redes sociales, muy fácil, así esta familia sigue creciendo cada día más. Un abrazo para todos y por hoy cerramos esta ventana al misterio.